Dios les bendiga grandemente en esta hermosa mañana, este hermoso día, un día de la bendita gracia. Amén. Aleluya. Hace un anuncio que hay. Contento como siempre, agradecido de Dios por un día más de vida, por la vida eterna y la vida en abundancia. Agradecido de Dios por su gracia, por su misericordia y por su amor. Hoy vamos a, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que habíamos comenzado en Mateo 23. Ustedes recuerdan el domingo pasado cuando yo prediqué, la pastora dijo, fui yo que le dije, sí, porque el mensaje viene duro, por si acaso, yo me limpio. Y como ella sabía que hoy venía más duro, yo creo que ella no vino. Ella está escuchando ahí. No, ella está malita. Si la pastora no vino, mire algo grande, porque la pastora es una guerrera. Una guerrera. Entonces vamos a continuar ahí el tema realmente esta semana y estos días, estas 3 semanas, ¿verdad?, de ayuno son de la gracia, pero esto es parte, porque realmente, aunque es un poco fuerte el capítulo de Mateo 23, realmente habla lo que es contrario a la gracia, entonces va de la mano. Entonces, se pueden quedar así sentados. Si hay alguien nuevo, soy Juan Frías, oriundo de Vallaguana, pero nativo de Higüey. Estamos para servirle cualquier cosa, que no sea dinero, porque eso no tenemos. Pero cualquier oración usted me la pide, y yo oro por usted y por su familia. Amén. Entonces, Mateo 23, 16 en adelante, se pueden quedar así sentaditos, porque esto lo estamos haciendo a base como de estudio, por conferencia, y cuando lo tengan, me dicen amén. Todavía uno dice busquen su Biblia, ya para el 2025 o 30 busquen su dispositivo, le van a decir desbloquee su teléfono. Entonces Mateo 23, 16. Vamos a trabajar ahí los versos. Realmente son 9. Desde el verso, no son más. Desde el 16 al 36. Son muchos. Pero vamos a trabajar solamente lo que podamos. Si el tiempo nos ayuda, nos apremia, entonces lo hacemos completo. La pastora me llamó. Yo estaba en la casa, no lo vi, pero lo vi cuando llegué aquí. Le llamé para atrás y me dijo, no te preocupes por el tiempo, pero como ella no está aquí para apoyarme, vamos a ser prudentes. Si ella está ahí, sigue la pastora, pero como ella no está acá hoy yo voy a ser prudente. Sí, porque yo tengo un amigo que es un predicador, mire, buenísimo. Cuando yo me convertí, él era un mega predicador, de esos querubines que habla. Y a él no le invitan a predicar, porque dura demasiado, serio. Muchachos, lo ponen a predicar y fácilmente te dura 4 horas. Entonces, lo bueno, aunque sea bueno, es medido y no entiende. Y tú lo invitas y le dices, mira, la próxima vez, bájale algo. O sea, dura 5. ¿En serio? Entonces está bien. Tú no obedeces. Entonces no te invitan. ¿Serio? Entonces leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita.
Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, como siempre nos depositamos en tus manos para que tú abras nuestro entendimiento, Padre, y me uses conforme a tu voluntad, a tu propósito, y le abra el oído a cada cual conforme a su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Entonces este tema es un poco picante, pero hay que trabajarlo porque está en la Biblia y para algo se escribió. Entonces recuerden que Jesús tuvo un ministerio, según la teología, de 3 años y medio. Pero según los eruditos y los críticos, el ministerio de Jesús duró menos de 2 años. Pero está bien, supongamos que duró 3 años. En ese tiempo, dice Juan, que si se hubiesen escrito las señales y los milagros y las cosas que Jesús hizo en esos 3 años y medio de ministerio, dice que el libro no cabría en el mundo de tantas cosas que hizo y sucedieron. Entonces, si él enseñó tantas cosas, hizo tantas cosas, y dentro de todo eso, eligieron esto, es porque es importante. Según el apóstol Pedro, cuando los santos hombres de Dios escribían, estaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces esto se escribió por algo y para algo. En la Biblia no hay nada para decorar. Todo tiene un motivo, una razón de ser, y todo es una enseñanza. Entonces dice, ay de vosotros, guías ciegos. Por ejemplo, la palabra ciego, aquí, que la vemos en plural, para nosotros, bueno, ciegos que no ven. Pero esto, para un judío, esto tenía otra connotación. ¿Por qué? Porque hebreo se dice en plural ibrime, y ciego se dice ibrime. Entonces él le estaba diciendo, ustedes son hebreos, lo único que se escribe uno con una bet y la otra con una va. O sea, la letra es como B corta y B larga, sería en castellano. O sea, uno se escribe hebreo, vendría siendo con B larga, y hebreo con B corta viene siendo ciego. Entonces tiene como una connotación que él usara justamente esa palabra, ciegos, ciego. O sea, le está diciendo, ustedes son hebreos, pero con B corta. Dice, si alguno jura por el templo, no es nada. Eso era lo que ellos decían, porque nosotros interpretamos, acorde a algunas traducciones, que no se puede jurar. Realmente tu credibilidad tiene que ser que tú no tengas que jurar, que la gente te crea cuando tú digas sí o no. Pero Jesús no vino a cambiar nada. Entonces nosotros creemos que Jesús dijo, no, ya no se puede jurar. Sin embargo, Dios le juró a Abraham, Dios juraba cuando hizo el pacto, y luego Dios mandaba al pueblo que jurara. Entonces, ¿qué hacían ellos? Entonces Jesús dijo, yo no vine a cambiar nada. Entonces, ¿cómo que Jesús? Entonces, si Jesús decía algo contrario a la Torah, no era el Mesías. Porque la primera señal de que era el Mesías era que todo lo que él enseñara fuera de acorde a la Torah. Ahora bien, no iba acorde a las tradiciones de los fariseos y a las interpretaciones, pero sí a la Torah. No sé si me expliqué bien. Aleluya. Entonces, ellos decían que una persona podía jurar por el templo. Recuerde que el templo mayormente era hecho de oro. Tenía mucho oro en las paredes, en todo. Entonces ellos decían, si una gente jura por el templo y no cumple el juramento, no peca. Porque había juramento de que tú no estabas obligado. Tú estabas obligado acorde por lo que tú juraras. Entonces tú jurabas, lo juro por el templo, y tú no cumplías. No, fue por el templo que yo juré. Pero decía, lo juro por el oro del templo, tenía que cumplirlo obligatoriamente. Entonces ellos ponían normas. Y yo me río porque hoy me llamó un pastor amigo de Estados Unidos, por estar en Miches, y me dijo que quería verse hoy conmigo cuando yo terminara acá. Y yo me río, no por ese pastor, porque es una persona abierta, sino que yo iba a Miches a predicar, y yo recuerdo que a esos lugares que yo iba, el predicador no podía tener barba. Gracias a Dios, cuando eso yo trabajaba en los hoteles mayormente,
Y el hotel donde yo trabajaba no me permitían la barba. Pero después salí del hotel y me seguían invitando. Me decían, ministro, usted sabe que no permitimos la barba. Sin embargo, los pastores de esas iglesias tenían bigote. O sea que tú puedes usar bigote, pero no barba. O sea que, entonces, no entiendo de dónde sacan todos esos inventos y esas cosas. Así mismo eran estos inventos, que a eso realmente que se le llama dogma. No, tú puedes jurar por el templo. Y si no pudiste cumplir, gloria a Dios. Ahora, si tú juraste por el oro del templo, tienes que cumplirlo, sí o no. Entonces, oye eso, en esa doctrina, los hombres no pueden usar barba, pero pueden usar bigote. O sea que la Biblia de ellos dice que bigote sí, barba no. ¿Estamos viendo? Entonces, cuando nosotros analizamos eso y lo vemos, va hasta contrario a lo que enseña la Biblia de la barba. Entonces, muchas veces la gente se distorsiona mucho de la palabra, porque la Biblia, o sea, exalta la barba. Dice, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el gran óleo, otra versión dice el gran aceite, que es derramado sobre la cabeza de Aarón y desciende. Entonces desciende sobre el pecado. Porque ellos dicen que es pecado la barba. Sin embargo, la barba es, ¿cómo te digo? No todo el mundo echa eso, barba. Pero realmente los animales, yo que soy del campo, tú me enseñas un gallo y una gallina y yo te digo cuál es el gallo por la creta. Tú me enseñas un chivo y una chiva y yo te digo cuál es la hembra y cuál es el varón. Porque es un distintivo de diferenciar. Amén. Ahora los hombres que no tengan barba no se sientan que lo estoy ofendiendo. Así, oye, me está diciendo que es raro. No. Porque hay cosas por el trabajo y eso. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Según yo he estado estudiando, investigando, hubo un tiempo en Europa, especialmente creo que en Alemania, me dijeron que en Francia también, que los judíos eran perseguidos y rechazados. Entonces se inventaron que para una persona trabajar en un puesto de gobierno o algo tenía que estar afeitado, porque ellos sabían que los judíos no se iban a quitar la barba y era una forma de no darle trabajo. Alaba. ¿Están viendo? Es igual que la kipá que ellos usan. Ellos usan la kipá porque hubo un tiempo en Francia y en Alemania que lo obligaban a usar sombrero a los judíos para identificarlo y darle un trato acorde a que eran judíos. Entonces lo obligaban a usar un sombrero. Entonces después ellos empezaron a usar la kipá, aunque el sacerdote y el sumo sacerdote tenían realmente unos gorritos. Pero ellos empezaron a usarlo y a veces la gente no se da cuenta. Y hay muchas cosas así que nos han enseñado y se han vendido por tiempo y tradiciones y nosotros no hemos buscado el origen. Por ejemplo, dije que para tú estar en una iglesia, dije que tú no puedes tener gorra, ni puedes tener sombrero. Todo eso era antijudío. Porque un judío si no tiene sombrero o un kipá no entra a un templo. Entonces no, tú tienes que quitarte el sombrero. Todo eso eran a veces estrategias antijudías y uno no se da cuenta y uno lo aplica y lo vive y cree que es algo normal y eso ya lo ponen hasta en la Constitución, que en un lugar techado tú tienes que quitarte y todo eso tiene un trasfondo, todo viene por algo y para algo y lo vemos como algo normal, lo practicamos, lo enseñamos y lo predicamos y muchas veces no sabemos el origen. El judío no se iba a quitar la barba, ya era una forma, es como ahora, no, tú no estás obligado a vacunarte, pero si no te vacunas no puedes entrar a ningún lugar. Entonces obligado. Así mismo no, para entrar a las iglesias tiene que quitarte el sombrero. El judío no iba a entrar entonces. Aleluya. Ay de vosotros, guías ciegos, decir si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, aquí como que voló. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Bueno, entonces ellos decían, por esto tú puedes jurar, por esto no. Y se hacían un grupo de inventos y hoy día tenemos todo eso. Todo eso. Yo realmente cuando voy leyendo hasta los nombres de los grupos antiguos que están ahí en la Biblia, hasta eso me conecta con la actualidad. Por ejemplo, ustedes saben cómo los fariseos
¿Sabe cómo se llamaban realmente en el siglo I? Los santificados, los santos. ¿Sabe cómo se llamaban los saduceos? Los justos. La palabra saduceo viene de la raíz sadak, que significa hacer justicia. De ahí viene sede, que es justicia. De donde viene Melquisedec, mi rey de justicia, o rey de justicia, como lo traducen. Y de ahí vienen los saduceos de Sadoc. Y Sadoc viene de Sedec. Sadoc significa el justo. Ellos se llamaban en hebreo Sedokim, o sea, los justos. Y los fariseos vienen de la palabra parash, que significa apartar o santificar. Lo mismo que Kadash, de donde viene Kadosh, que casi todo el mundo sabe esa palabra. Entonces un peruch era un apartado, un santo. Un fariseo se llama un pruchí. Y todos en plural se llaman pruchim, santos. Y hoy mismo nosotros vemos eso en las iglesias, la santa doctrina, la sana doctrina. Cuando tú entiendes esto de su contexto del siglo I, a la mente te dice, oh, pero es lo mismo. Oye, ¿cómo se hacían llamar? Los santos. Esos eran los fariseos. Ahora, para nosotros, fariseo realmente es algo malo, porque nosotros tenemos el concepto de un grupo, de los 7 grupos de fariseos que había en el siglo I. Había un grupo que tenía muchos problemas, que era el grupo que seguía, o sea, directamente a Jesús. Pero no eran todos así. Jesús se congregaba con ellos y estaba con ellos. Normal. Ustedes no ven que cuando Jesús aparece en su primer sermón, después del ministerio, que aparece en Lucas, que dice que le dieron el rollo y él lo abrió en el libro de qué? ¿Y usted cree que los judíos le dan el rollo a uno que no se congrega con ellos? Tiene que tener un renombre. Yo duré años yendo a una sinagoga y a mí nunca me dejaron toparle un rollo de eso. Nunca. Yo le podía topar en el Shabbat así de lejito. Porque el Shabbat ellos lo sacan y le dan una vuelta. En la sinagoga lo pasean con él al hombro. Y ahí la gente le puede topar y tú le topas. Pero dije, nunca lo abrí, nunca le toqué. Entonces si Jesús llegaba y le daban el rollo, inclusive ni siquiera le dan el rollo a uno de otra línea de pensamiento. Es como usted va a una iglesia de sana doctrina o conservadora y a usted no lo ponen a predicar a usted. A usted, amada, con ese cortecito y esos aretes, le entran a palo. Literal. Y a mi esposa con esos aretes se lo arrancan. Señor reprenda. Entonces ahí vemos que él tuvo su niñez y todo, y lo vimos que fue al templo. ¿A qué él fue al templo? A congregarse cuando se quedó, que tenía 12 años, porque los judíos, los varones, tenían que ir 3 veces al año obligatoriamente, subir a Jerusalén. Entonces él se congregaba. Sigue diciendo aquí, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque aquí pasaba lo mismo. Tú puedes jurar por el altar y no cumplirlo, pero si jura por la ofrenda tiene que cumplirlo, dándole preferencia a lo que realmente no tenía. Y aquí Jesús dice necios y ciegos, igual que hoy en día, que hay en lugares que lo más importante es cómo tú te vistas, la apariencia. Es lo mismo acá. Ustedes verán que llegarán puntos de eso. Dice necios y ciegos, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Porque lo mismo pasaba con el cielo. Por eso es que ustedes ven que mayormente en el Evangelio de Mateo siempre habla de cielo. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos. Sin embargo, el mismo pasaje en Lucas dice el reino de Dios. Porque Mateo escribe para judíos. Entonces a los judíos no les gusta usar los nombres de Dios en enseñanza, ni en conversaciones, ni en canciones, porque ellos entienden que lo pueden estar usando en vano. Por eso se olvidó la verdadera pronunciación del nombre. Ahora los mesiánicos dicen que es Yahweh, pero no. Si un judío que nació hablando hebreo, desde que nació, toda su vida congregándose, estudiando Torah en hebreo, la Biblia en hebreo, y él dice que no sabe cómo se pronuncia. Y un tipo que hace 4 años era brujo, hace 3 era católico, 2 evangélico, 1 año tiene de mesiánico y ya sabe más que los judíos cómo se pronuncia y más hebreo. Entonces eso se llama presunción y arrogancia. No, que Yahweh, que Yahweh.
Y yo le pregunto al rabino, amigo mío, y a los rabinos, ¿cómo se pronuncia? Y eso es su idioma, ¿cómo se pronuncia? Y me dicen, no sabemos. Solo lo saben los levitas, porque la pronunciación verdadera se perdió. Porque no lo usábamos porque teníamos miedo a usar el nombre en vano. Y un tipo con 6 meses de mesiánico, de que ya él sabe. Entonces mira esto que interesante. Entonces donde quiera que iba la palabra Dios o el tetragrama, había un grupo que ponían la palabra Shamaim, o sea, cielo. Entonces yo decía, ve, tú puedes jurar por el cielo, pero no por Dios. Ellos son tan reverentes al nombre. Por ejemplo, si alguien ha visto judío orando, ustedes no ven que hay unos que hacen mucho así. Eso es adorando, porque mientras ellos van orando, ellos van adorando con el cuerpo. Pero también, por ejemplo, ellos están orando y dicen Baruch atah Adonai. Cada vez que va a decir Adonai o Elohim, ellos se bajan. Porque siempre que ellos mencionan ese nombre, lo escuchan, hacen una reverencia. Por ejemplo, usted ve que los judíos están orando de esto y esto y se bajan. Y se bajan cada vez que mencionan el nombre. Por la reverencia al nombre. Entonces ellos sustituían la palabra Dios muchas veces por la palabra cielo, Shammai. Entonces ellos decían, tú no puedes jurar por Dios, pero puedes jurar por el cielo. O sea, donde está Dios. Entonces dice de nuevo, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Yo recuerdo, cuando yo veía a los hijos del rabino hablando, a veces le decía, mira, yo voy a comprar esto y te voy a dar. Bli neder. Bli neder significa sin promesa. O sea que puede que cuando yo vuelva cambie de idea y no te dé. Entonces cuando le decía, yo te voy a regalar un café sin compromiso, como decimos nosotros. O sea, y se ponían adelante porque son muy cuidadosos de eso. Entonces luego el 23, que este pasaje me dio una lección a mí. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Entonces los escribas vienen siendo los abogados y doctores de la ley, porque antes la ley no se apartaba de la Torá, porque ellos eran juzgados y vivían acorde a la ley de la Torá. Entonces cuando una gente quebrantaba un principio era porque estaba en la Torá, un mandamiento. Entonces los jueces tenían que saberse la Torá, porque acorde a la Torá era que ellos iban a legislar, iban a juzgar, iban a hacer todo conforme a la Torá. Entonces la palabra que vemos acá, como le dije, que fariseo, para nosotros es alguien que realmente tenía 2 caras, ¿o no? Este es un fariseo. ¿Por qué? Porque ahí Jesús usó la palabra hipócritas. Entonces la palabra hipócritas, para nosotros y para un judío de ese siglo, era una persona que era falsa, porque era una cosa y fingía ser otra. Sin embargo, en el siglo I, para un griego, un hipócrita era una persona multifacética. Una persona que podía hacer varios trabajos o varias funciones en una obra teatral. Cuando una gente hacía varios papeles en la misma obra, se le llamaba un hipócrita. Todo un hipócrita, sí, mano, yo hice de Rambo, hice de fulano. Contento. Por ejemplo, al judío amigo mío yo le digo fariseo y él, gracias, toda. Porque fariseo para él yo le estoy diciendo que es santo. Pero yo le digo fariseo a Noel, que dura 2 meses y no me saluda. Estamos viendo, es igual que usted. Yo le digo, usted es muy gentil y usted se pone contento porque usted entiende que gentil es que es servicial. Tú le dices que es gentil a un judío y le está diciendo perro literalmente. Entonces ven los conceptos y todo eso está en la Biblia. Entonces un hipócrita para Jesús y para ellos era una persona que tenía una cara falsa, usaba una careta, como decimos en la actualidad, y hacía muchas cosas en la Biblia. Por eso cuando uno va a interpretar la Biblia, uno tiene que buscar el tiempo. En el tiempo que se escribió, quién escribió. En el tiempo que se habló, quién habló. Porque las cosas en la Biblia significaban acorde al tiempo y el momento. Yo hablo mucho de esto en las enseñanzas. Por ejemplo, para Abraham una generación eran 100 años, pero para Noé una generación eran 120 años. Para Moisés una generación eran 40. Para Job una generación eran 35 años. Entonces todo eso está en la Biblia. Entonces si usted me pregunta, Juan, ¿cuántos años tiene una generación en la Biblia? Yo te tengo que preguntar en qué tiempo. En el tiempo de Jesús también eran 40.
Entonces las cosas varían. Por ejemplo, un peinado ostentoso para un judío, ¿qué era? Que el día de una fiesta o el día de la boda, a la novia la vestían con toda la prenda de la familia. Toda la prenda se la ponían en la cabeza, en el pelo. La que no le cabía, se la ponían en el vestido, para mostrar a la otra familia que ellos eran pudientes. Sin embargo, un peinado ostentoso para los griegos era que las mujeres que eran de servicio en la casa se peinaban hacia la derecha, y las mujeres que eran de uso sexual se peinaban a la izquierda. Entonces no es lo mismo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de eso, estaba hablando de prostitutas en Grecia que se habían convertido al evangelio, y como ya tenían 20 años peinándose así, se seguían peinando porque se le olvidaba. Pero cuando tú haces algo mucho tiempo, decían, pero ven acá, la gente va a creer que estas mujeres vienen a prostituirse en la sinagoga, porque están diciendo que son de uso sexual, pero están en la sinagoga. Entonces todo eso, para uno dar una verdadera interpretación, debemos estudiar la Biblia. Pero la gente lo que está siempre adivinando, yo creo, me imagino, me supongo, yo creo, me parece. Y la Biblia no es así. Entonces dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, diezmaban. ¿Qué sucede acá? Que de la menta no se diezmaba. La menta, cuando yo leí eso la primera vez, porque uno interpreta acorde a lo que uno conoce. Yo siempre le he dicho que cuando yo leo la Biblia, yo siempre creo que la escribieron en Vallaguana, Monteplata o en Los Tres Brazos. Esa es la mente que yo vengo, porque esos son los lugares que yo conozco. Y ahora cuando la leo ahora digo, güey. Porque uno interpreta acorde a lo que uno conoce. Entonces cuando yo leí esto la primera vez, digo yo, wow, ¿y cómo diezmaban de una menta? ¿Qué me vino a mi mente? Y lo que yo vi, una menta verde de guardia. Soy tan bárbaro que ni siquiera vi una menta Halls, la vi verde. Porque mientras tú vas leyendo, tú te vas imaginando y vas viendo. Y yo decía, ¿y cómo diezmarían de una menta? ¿Será que toman la menta y la parten en 10 pedazos y llevaban un pedacito? Pero en ese tiempo no existía esa menta. Pero como quiera, yo interpreto una menta verde de guardia. Y yo decía, ¿pero qué sale un pedacito más grande que otro? ¿Cómo él va a saber que es el diezmo? Eso era yo haciendo mi teología. Y después me di cuenta que la menta era un arbusto, una hortaliza, que se hace té. Entonces de las hortalizas no estaban obligados a diezmar los judíos, porque eso se dañaba. En un ratito se mareaba y se marchitaba. Entonces ellos estaban exentos de diezmar hortaliza. Sin embargo, ellos la diezmaban. Ellos se buscaban una forma, y si se iba a marear y estaba muy lejos, la vendían, y cuando llegaban al sitio donde compraban hortaliza otra vez, en caso que quisieran dar lo mismo que consiguieron. Estamos viendo. Entonces lo que está hablando aquí era que ellos diezmaban de lo más mínimo. Pero se usa tres cosas que son insignificantes: la menta, el eneldo y el comino. Esa palabra comino mi papá lo usaba mucho. Decía, eso no vale un comino. O sea, que no vale nada. O sea, hasta de lo más mínimo. Luego dice, dejáis lo más importante de la Torá. Ahí dice ley, pero es Torá. O sea, de la enseñanza, la instrucción, del Pentateuco, podríamos decir. Entonces, ¿qué era lo más importante de la Torá? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces nosotros a veces predicamos, porque yo no he entrado en los términos y las enseñanzas también de la gracia, porque me asignaron esto. Pero nosotros decimos, no, que antes era por ley, ahora es por gracia. ¿Quién habló por ahí? Diga. Siempre ha sido por gracia. Claro. Lo que pasaba era que los maestros del siglo I y anterior no entendían la Torá correctamente. Pero siempre ha sido por gracia. Ahora dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque Jesús es que enseña correctamente qué es la gracia realmente. Pero siempre fue por gracia. Por eso la Biblia dice que cuando Dios iba a destruir el mundo con un diluvio, ¿qué dice? Pero Noé halló. Entonces no me diga que la gracia después de Jesucristo. Si era antes de Moisés era. Pero Noé halló. Y luego, cuando Dios le va a dar, los mandamientos a Israel, la Torá, Dios le dice, no por ser ustedes los más fuertes, ni los más en número, ni los más sabios, yo os elegí. Sino al contrario, porque eran los más insignificantes
de todos los pueblos. ¿Qué es eso? Gracia. Pero ¿qué sucede? Que ellos, aunque era gracia, ellos no lo interpretaban. Y lo mismo pasa hoy. La mayoría de las congregaciones cristianas evangélicas viven peor que cuando era la ley. Ahí lo dije. Yo necesito a la pastora aquí para que me apoye. Póngale en altavoz por ahí, por WhatsApp o algo. ¿Estamos viendo? Entonces, escuche esto. Cuando usted entiende, me voy a ir fuerte aquí. Cuando usted entiende la Torá, o sea, la ley, el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, como usted lo quiera llamar, cuando usted lo entiende es gracia. Pero cuando usted no entiende el Nuevo Testamento es ley, porque se vuelve un legalista aunque esté en el Nuevo Testamento. Por eso ustedes ven que David tomó los panes de la proposición, se los comió, los repartió con todo el mundazo y no le pasó nada. Oye, cualquiera que tocara esos panes que no fuera sacerdote caía muerto inmediatamente. Y David se lo comió y no cayó muerto, ni tuvo pecado, ni juicio. Al contrario, el mismo Jesús habla de ese tema. Dice, y no vieron cómo a él ni a los que andaban con él, solamente a los sacerdotes. Y cómo entró y lo tomó y comió, porque él interpretaba la gracia. Tenía la revelación, vivía adelantado, vivía estos tiempos. Y ahí tenemos a Elías, el profeta de fuego, y tenemos a Eliseo. ¿Qué hizo en un momento? Porque Eliseo cometió también sus errores. Pero ¿qué hizo Elías con los enemigos? Le cortó la cabeza. 850 profetas, 450 y 400 de Baal y Acera. ¿Y qué hizo Eliseo con los enemigos? Lo llevó y le dio comida. Y los enemigos de Eliseo eran más peligrosos y no lo mató, mostrando la gracia. Por eso la teología enseña que Elías y Eliseo son una representación de Jesús según la interpretación de la Torá y el otro de la gracia. Y es válido. Pero recordando lo que yo le estoy explicando, que todo ha sido por gracia. Y siempre ha sido por gracia. Ahora, muchas veces también nosotros exageramos la gracia. Y todo tiene una medida. Yo hablaba que todo tiene una medida. Porque es gracia, pero tú tienes que hacer cosas. Porque la gente dice, no, tú no tienes que hacer nada, pues todos somos salvos. Si es solo gracia. Pero no se puede abusar tampoco. Hay un programa que se llama así, de Eliezer Lorenzo, que se llama Abusadores de la Gracia. Es una actividad que ellos tienen, que la hacen todos los años. Abusadores de la gracia. Entonces, dice, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Oye, hasta la fe. Entonces aquí dice, esto era necesario. O sea, ¿qué es lo que era necesario? Lo que está antes. Porque diezmáis la mente, el nervio y el comino. Ahora bien, si usted lo lee eso en griego, hebreo, ahí no dice era necesario. Dice todo esto es necesario. No sé por qué lo pusieron en pasado. O sea, cuando dice diezmáis la mente, el nervio y el comino, Jesús no puede decir que era necesario si todavía el templo estaba de pie y él no vino a abolir la Torá. Entonces, si decimos era, estamos diciendo como que Jesús dice que en el siglo I no se tenía que diezmar. Ahora, cuando yo lo busco en el texto griego, dice todo esto es necesario. No está en pasado. Hacer, sin dejar de hacer aquello. Aleluya. Yo le explicaba en un momento determinado, cuando dice porque diezmáis la mente le dio el camino, yo le expliqué que el rabino, amigo mío, me enseñó que los judíos, cuando tú les regalas algo, ellos lo anotan en una libreta y te preguntan cuánto costó hasta una cena, porque hasta de eso ellos diezman. Pero los dominicanos de Boca Chica, para no encontrar un problema con la gente de San Pedro, para allá solamente diezman de lo que se ganan trabajando, porque hemos malinterpretado eso. La ley dice de todo lo que tú recibas, el 10% dará. Pero los evangélicos lo cambiaron, dijeron de todo lo que tú te ganes con el sudor de tu frente.
Sí. Entonces usted me da 1,000 pesos y yo no diezmo porque eso me lo dio Quiroga. Y es de lo que yo me gane con el sudor. Pero yo no le he encontrado ese versículo en ninguna parte. Yo encontré que Jacob dice: de todo lo que yo reciba, el 10% te daré. Antes de la ley, antes de todo. Estamos viendo. Luego dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Oye, fuerte ahí. O sea, tú sabes la diferencia de tamaño que hay entre un camello y un mosquito. Sin embargo, en el colador de ellos el mosquito no pasaba, pero el camello sí. Wow. Ay, los judíos son exagerados. Por eso Martín Lutero tuvo problemas con los judíos. Martín Lutero le hizo el halago más grande que se le podía hacer a los judíos. Dijo: los judíos beben de la fuente, los griegos beben del arroyo, los demás de cualquier pozo. Oye, qué halago. O sea, que los judíos están conectados a Dios y a la fuente. Sin embargo, luego se puso a leer literatura midrashica y talmúdica y terminó diciendo que los judíos eran la gente más mentirosa del mundo. Y se dice que eso fue uno de los libros que motivó, o sea, esa fue la gota que rebosó la copa para lo que hizo Adolfo Hitler. Aunque sabemos que era un programa de dinero, de empresa, que los judíos habían tomado todo el comercio y toda la riqueza de Alemania, pero eso fue el último pollito que lo empujó. El libro que escribió Martín Lutero, que decía los judíos y sus mentiras. Porque si tú te pones a leer un libro judío y tú no conoces el pensamiento judío, tú vas a decir que son mentirosos, porque todo lo exageran, pero es para que tú entiendas claro. ¿No ves que Jesús te dice: hipócrita, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano cuando tiene una viga? ¿Usted sabe a qué viga él se refería? A una viga del templo. Un templo casi del tamaño de Higüey. Imagínate, una viga te cabe en el ojo. Entonces ellos hablan así para que tú entiendas bien claro. Dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces muchas de esas cosas nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros conocemos y vemos a diario muchísimas personas que se visten, que parecen ángeles, pero son enemigos del barrio entero. No saludan a nadie. Si yo estoy en el colmado y llegan: varón, Dios te bendiga, los otros: hola. Sí. Y hay muchísimas cosas así. Y hay cosas muy fuertes, se está saliendo en las redes. Hay gente, mucha gente de eso, que si tú quieres ver tu dinero, no le prestes. Serio. Y no le fíes. Pero tanto sabe, en santidad total. Sí. Se lo hablamos con prueba, no estamos inventando. Entonces ahí mismo se ve eso. Se ve eso, que cuelan, ¿verdad?, el mosquito y se traen el camello. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, que limpian lo de afuera primero. Oye el problema de esto y lo importante. Si usted se congregó o va a una iglesia a congregarse, nuevo creyente, y lo enseñan primero lo de afuera, lo de adentro nunca se da prioridad. Y eso pasa con mucha de esa gente, que le enseñan: vístete así, así, que eso es santidad. Y realmente la santidad más grande que tenía una persona la tenían Adán y Eva, y no usaban ropa. Pero no vamos a entrar en esos detalles. ¿Serio? O sea que si la santidad hubiese sido la ropa, Dios lo había hecho, mire, cuando lo creó, ¡sa!, que arrastrara. Pero no vamos a entrar en muchos detalles. Dice: pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Que lo de afuera cualquiera lo cambia.
Si yo quiero, yo ahorita me he visto hasta de militar, allí venden, aunque si te agarran te meten preso, por allí lo venden. Tú compras tu ropa militar, tú compras tu ropa de doctor, tú compras tu ropa de qué, de defensa civil, de lo que sea, y te la pones. O sea, por fuera es fácil, solo es una tela, pero ¿y el corazón? Como dicen en el barrio, ¿para cuándo? Porque es fácil cambiar por fuera, cualquiera se pone un camuflaje, pero con el corazón hay que trabajar. Entonces esa gente trabaja los de afuera, literalmente, y no estamos en contra de nadie, pero estamos hablando por experiencia, porque uno viene de ahí y se preocupan por lo de adentro. Porque ellos, con verse bien y verse que parezcan cristianos, ellos se sienten los más espirituales del mundo. A una gente de esa tú le dices, ¿usted es cristiana? Sí, por la gracia de Dios. Y se siente contenta. Wow, él supo que yo soy cristiano. Pero cuando habla con alguien o discute, ahí tú te das cuenta. Por ejemplo, yo recuerdo, a mí no me gusta hacer ese tipo de señalamiento, pero ya que estamos hablando de eso, hace unos días yo fui a Caribe Express, que me hicieron un envío, y yo voy pasando por ahí. No lo iba a buscar porque era un día un poco fuerte, pero cuando voy digo, oh, pero no hay gente, no hay nadie, vamos a aprovechar, y me paro. Cuando entro, lleno por adentro, y me siento ahí a hacer mi fila, y hay una siervita, esa siervita, te sabe, pentecostal, que se le ve de aquí a allá, y está en la fila, iba como 3 o 4 delante de mí. Cuando le tocó el turno de ella, pero yo estoy vestido, usted sabe, normal, una gorra, un pantalón, unos tenis. Para ella yo soy el impío más grande del mundo, pero ella es la santidad. Cuando le tocó el turno, había una letra mal en el envío de ella. Ay, mi madre. Y esa mujer se regó ahí. Yo le dije, sierva, esos son pruebas que Dios le pone para que uno cambie el carácter. No sé qué, le dije que yo soy cristiano. Y después bajó la cabeza y hizo así. Pero armó un show porque una letra estaba mal del envío que le hicieron. Y la culpa de esa mujer, le hizo un show a la mujer. Pero la culpa fue de quien le envió. A ella, alante de todo el mundo, eso full de gente lleno. Y empezó a decir de todo ahí. Y yo lo que le dije, sierva, recuerde que usted es una mujer cristiana y quizás Dios la está probando en algo y le quiere enseñar algo. Y dijo, y bajó la cabeza y se pegó de la pared. Estamos viendo entonces, la ropa decía una cosa, pero cuando ella se le enfrentó a una situación, la boca y el corazón y la mente dijeron otra. No se parecían, no. Estaban muy divorciados. Sí, claro. Aleluya. Eso es penoso y triste, la religiosidad. Yo me río y me da pena, vergüenza y de todo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Ubero Alto, habían unas personas de acá, del cerro, pero allá abajo, y viajábamos en la misma guagua y todo. Y yo recuerdo, yo creo que yo para ese tiempo ya yo también me hacía mi candadito y mi barba, y yo en la guagua delante de todo el mundo, usted no es cristiano nada, usted es un hijo del diablo. Serio, después que yo terminaba de predicar, porque la Biblia, eso de barba, eso es del diablo, y yo lo dejaba quieto. Cada vez que paso por el colmadón lo veo bebiendo ahí los dos. Serio, porque es que no hay amor, no hay misericordia. Y ellos eran dos, una pareja, y la hembra me dice, usted está en el evangelio, ¿verdad? Digo yo, sí. Wow, mano, yo me descarrié. ¿Qué vamos a hacer? Orar por ti. Pero es porque no hay amor. No le enseñan el amor. Entonces ese tipo de gente cuando peca, a veces hasta se suicidan y se matan. Porque ellos condenan tanto al que peca, o al que ellos creen que pecan, que luego cuando ellos fallan, el enemigo le mete ahí, tú eres peor, mátate, descarríate. Y se descarrían de cualquier cosa, porque cuando hacen cualquier error que cometan se sienten lo más sucio, porque que ellos vivían condenándole y restregándole eso a la gente en la cara. Sí, Dios que nos libre de eso, de estar juzgando, condenando. Sin embargo, yo sigo normal, gracias a Dios, predicando. Y yo soy el impío y ellos eran los santos. Y ahí fumando en el colmado ahí de la esquina, ahí yo lo veo. A cada rato paso por ahí cuando está bien lleno y lo veo.
Aleluya. Entonces tenemos que pedirle a Dios misericordia y que nos ayude a cambiar, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Entonces nosotros cuando leemos eso, sepulcro blanqueado, yo me he fijado que acá en República Dominicana las tumbas las pintan de blanco en los cementerios, ¿no? Ahora, ¿por qué las tumbas las pintan de blanco? En Israel la pintaban de blanco las tumbas porque querían evitar que un levita tocara una tumba, porque los levitas no se podían contaminar con tumba, o sea, con muertos. Entonces, pintándola de blanco se veía hasta de noche. Entonces ellos hacían eso para evitar, porque un levita no podía tocar, porque en la Biblia hay mandamientos para diferentes personas, pero nosotros no sabemos eso y creemos que los mandamientos son para todo el mundo. Hay mandamientos que son para mujeres que no son para hombres, y hay mandamientos que son para hombres que no son para mujeres. Hay mandamientos que son para niños, hay mandamientos que eran para los reyes, hay mandamientos que son para los levitas. Por ejemplo, mira un mandamiento que era solo para el rey: no ir a Egipto a comprar caballo. ¿Y qué pecado puede ser eso? Pero al rey le decía a Dios: el rey de Israel no amontonará muchas mujeres para sí, ni irá a Egipto a comprar caballo. O sea, en ese tiempo, en el tiempo de Abraham y de los profetas, los patriarcas tenían varias mujeres. Sin embargo, al rey se le prohibía. Era un mandamiento para él. ¿Por qué? Porque los hijos del rey iban a querer ser rey y se iban a matar por el trono. Entonces el primero que se le prohibía era el rey. ¿Está viendo? Luego, no vaya a Egipto a comprar el caballo, era porque las mujeres egipcias eran muy corpulentas y andaban casi desnudas. Entonces, si el rey iba a comprar el caballo, cuando vino me traía yegua. ¿Serio? Claro. Entonces, el problema era para que no se mezclara la línea real con los egipcios. Entonces una gente cualquiera iba, se enamoraba de una egipcia, no se dañaba. Pero si el rey se casaba, se dañaba la línea real de donde vendría el Mesías. Entonces era un mandamiento solo para el rey, no ir a Egipto a comprar caballos. Entonces ustedes no ven que cuando salen corriendo, cuando salen huyendo, Pedro y Juan, por eso ustedes ven que a Pedro lo dibujan medio gordito y llenito, porque Juan llegó primero, pero Juan también era más joven. Pedro y Juan salieron, cuando las mujeres vienen y le dicen: mira, el maestro resucitó, y unos ángeles nos hablaron, y la piedra estaba removida y todo. Dice que dos discípulos salieron huyendo. Otro evangelio especifica que eran Juan y Pedro, y dicen que Juan llegó primero, dice la Biblia. Sin embargo, dicen que Pedro fue que entró. ¿Por qué? Porque Juan era levita. Juan no podía entrar a la tumba, Pedro sí. Entonces, después que Pedro entra y verifica que está vacía y que no hay muerto, ya Juan puede entrar. Entonces, todo es por algo y para algo. Usted no ve que cuando Jesús resucita y lo van a tocar, las mujeres dicen: no me toquen, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sin embargo, después que él descendió, le dice a Tomás: tópame. Oh, ahora que te topen. Pero hace 7 días tú dijiste que nadie te tocara, y 7 días después tú dices que te toquen. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a presentar delante de Dios como sumo sacerdote y el que llevaba las primicias de los primeros que resucitaron con un cuerpo glorificado. Entonces el sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo, nadie podía tocarlo, ni su esposa, porque va y le llegaba el periodo, y si lo tocaba lo impurificaba, y cuando él entrara se moría. Entonces yo dije: espérate, no me toque, porque si alguno de ustedes tiene el periodo y me tocan, cuando yo suba hay problema. Ahora, después que él bajó y se presentó como sumo sacerdote y primicia a la vez, ya cualquiera lo podía tocar. Por eso él decía: Tomás, ven, tócame, para que vea que un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces, todo el mínimo detalle que uno ve en la Biblia es una enseñanza bonita y profunda. Y gracias a Dios que ahora en este tiempo hay un tiempo de estudiar la palabra, que la gente está emocionada, impactada. A mí me escribe gente, me llama, porque antes la gente no estudiaba la Biblia, porque hasta eso le decían que era del diablo. Cuando yo empecé a estudiar teología,
Me dice una de que venía siempre de San Cristóbal, una señora. No era mayor, pero era una mujer. Y ella venía y predicaba siempre en las guaguas. Cuando ella se montaba en la guagua de Sireni, ella decía: ay, gloria a Dios, varón, Dios me lo puso. Yo canto y usted predica. Y ella contaba los coros en la guagua y yo predicaba. Y un día cuando llegamos al hotel allá la conocían tanto que ella te entraba al hotel y todo, como si era un empleado. Y ella entra en la guagua y todo. Y dice ella: varón, pero qué malicia del diablo, me dice. Porque así es que hablan todo el diablo. Digo yo: ¿y qué pasó, sierva? Dígame. Oh, pero ahora el diablo se ha inventado y con un estudio de teología y eso. Y yo tenía como 6 meses que había empezado. La Biblia me dice: la Biblia no se estudia, eso es el Espíritu que da. Y la Biblia dice: abre mi boca que yo la llenaré. Y después me dice: peor aún, escuela de profeta. Entonces yo le dije: no, mire, sierva, yo estoy estudiando teología. Nunca más me puso a predicar ni en la guagua. Y después le dije: mire, Samuel, el de la Biblia, tenía una escuela de profeta. Y la mayoría de los profetas de la Biblia venían de una escuela, aunque no siempre la Biblia lo registra. Yo le dije: tú no ves que la Biblia dice: vinieron los hijos de los profetas, 50 de ellos, y le dijeron a Eliseo: ¿sabe que tu Señor? Yo le digo: esos hijos de los profetas no es que eran hijos de Elías y Eliseo. Hijos se les llamaba a los estudiantes. Entonces, como yo eran estudiantes de la escuela de Elías, se les llamaba hijos de los profetas. Ah, siervo. Yo no sabía, pero no me volvió a dar el mensaje. Porque ya yo estaba dañado, según ella, estaba estudiando teología. Y ella me tiró un par de versículos que es: abre tu boca que yo la llenaré. En aquel momento Dios dará que has de hablar. Y toda esa cosa la gente se la inventa y saca los textos fuera de contexto. Y la gente no quería estudiar, pero gracias a Dios ahora hay un mover y un estudio de la palabra de Dios. Yo recuerdo a Kenny Way que hace como una semana, ese pastor me llamó y me dijo: Juan, pero tenemos mucho que no lo invitamos. Me invitaron con mi amada y bella esposa. Amén. Y nos invitaron a una cena allá a comer chivo y cosas. Y era porque la pastora me quería hacer una pregunta. Algo que ella, porque hay cosas en la Biblia que a ti te llama la atención y a otro no. Y ella me dice: varón, yo lo invité a esta cena con mi esposo para hacerle una pregunta. Y yo: usted me invitó a una cena con chivo y todo para una pregunta. Soy yo y hago 30. Claro. En serio, nada más me hizo esa sola pregunta. Me dice: Juan, ¿por qué fue que cuando Jesús se murió en la cruz, la tierra tembló y la tierra se abrió? Esa era la inquietud de ella. ¿Por qué? Y el velo se rasgó. O sea que la teología nos enseña que el velo se rasgó porque realmente ya nosotros tenemos libertad y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Eso no deja de ser verdad, pero había otra verdad más latente detrás de eso. Y es que realmente en el tiempo de Elí se robaron el arca del pacto. Entonces, como se robaron el arca, Salomón, cuando era rey, se inventó un sistema de polea para que nunca se robaran el arca, porque tuvieron una mala experiencia. Entonces Salomón se inventó un sistema de polea que si el sacerdote rajaba el velo, el sistema de polea se disparaba. Era como una trampa de la que le ponen a los animales, que cuando pisan o ratonera se dispara. Entonces cuando abrían el velo, se disparaba el sistema de polea y el arca del pacto se iba huyendo kilómetros bajo la tierra y se depositaba justamente debajo de una roca para que nunca la encontraran ni por accidente. Porque debajo de una roca, ¿quién va a excavar debajo de una roca? Estamos viendo entonces, cada día del perdón de Yom Kippur, cuando se mataba el cordero, la sangre del cordero tenía que ser rociada en la tapa del propiciatorio. O sea, cuando se mataba el macho cabrío, pero se puede decir cordero, oveja, no importa. El macho cabrío, la sangre del macho cabrío tenía que ser rociada en la tapa del propiciatorio del arca. Si no, el sacrificio no era aceptado. Entonces resulta que cuando Yeshua muere, el velo se abre. Cuando el velo se abre, se dispara el sistema de polea. El arca se va a kilómetros yendo debajo de la tierra y se deposita justamente debajo del Gólgota. Entonces por eso la tierra tiembla, se abre, para que la sangre de la cabeza y el costado de Jesús caigan sobre la tapa del arca, porque si no, el sacrificio no es válido.
Entonces en la Biblia todo es por algo. Y uno ve eso, qué bonito. Wow, fue tan fuerte la muerte de Jesús. Y vienen esos predicadores retóricos y te caminan y la tierra se abrió y se abrió el pedazo. Y tú sientes a Dios y todo, porque también se siente a Dios, pero te hacen una historia, pero no te explican realmente eso, porque ellos no estudiaron. Entonces ellos te trabajan eso en base a la emoción y la parte almática. Y no es que está mal, porque para tú lograr algo en la vida tú tienes que tener emoción y pasión. Claro, y Dios se mueve también ahí, pero vamos a darle un poco de lo otro también, ¿verdad? Porque yo no es que estoy en contra de eso, porque a veces la gente viene aquí, vienen esos predicadores que son retóricos y almáticos, y la gente, todo el mundo brinca y goza y se va riendo, se lo ponen a correr y de todo. Y eso no está mal, pero es bueno también poder explicar el porqué de las cosas. Sí, señores, me quedan 10 minutos. Entonces dice aquí, dice, sepulcros, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Porque ya le expliqué que lo pintaban de blanco para que los levitas no lo tocaran. Pero entonces por dentro, aunque se veían bonitos por el color blanco, por dentro estaban llenos de hueso y de inmundicia. Aunque en el siglo I se usaba algo, y era que cuando una persona moría, lo enterraban. Entonces al año se hacía un ritual con los huesos del muerto. Por eso fue que cuando uno le dijo, maestro, te seguiré, después viene otro, después hay uno que Jesús le dice, sígueme. Y él le dice, depende de la versión, porque él le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas, pero deja primero que yo entierre a mi padre y a mi madre. Cuando nosotros leemos eso, creemos que el papá y la mamá estaban muertos en una tumba. No, el papá estaba vivo. Lo que pasa es que una de las honras a los padres es enterrarlo cuando se mueren. O sea, que él estaba en una parte, estaba bien porque quería honrar a su papá. Pero después que se moría, cuando se muriera, oye, él iba a seguir a Jesús después que el papá se muriera. Pero podía durar 30 años vivo todavía. Y después que se muriera y lo enterrara, tenía que esperar un año para hacerle un ritual que ellos le hacen al muerto con los huesos después de un año. Y cuando uno lo lee eso, uno se lo imagina de que estaba muerto ya ahí. Deja que yo lo entierre. No, el hombre estaba vivo y no se sabía ni cuándo se iba a morir. Y después que se muriera había que esperar otro año. Dice que por fuera a la verdad os se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pero mire cómo Jesús le hablaba durísimo y le hablaba fuerte. Pero Jesús nunca hizo eso con una persona que no fuera de ese grupo, porque Jesús mostraba amor y misericordia. Sin embargo, al que se justificaba y se creía el más santurrión, Jesús lo lateaba. Sin embargo, los fariseos son al contrario y al revés. A todo el que ellos ven, que no saben lo que ellos saben ni conocen, lo juzgan. Pasa una mujer cualquiera y dicen, ahí va una Dalila, mira esa Jezabel. Serio, así es el lenguaje de ellos. Y a los hombres, hijos del diablo. Y todo lo que le van diciendo son cosas malas, contrario a lo que enseña la Biblia. Jesús a la prostituta y a la gente publicano, a la mujer que encontraron en pleno acto de adulterio, se la llevaron. ¿Y qué él le dijo? Ni yo te condeno. Sin embargo, ellos agarran a esa gente. Es una Jezabel, es una que sé yo qué. Jesús nunca fue duro. Entonces ellos toman esto de que Jesús fue duro para ellos ser duro con todo el mundo. Y Jesús solamente era duro con los fanáticos religiosos, porque ni siquiera con todos los fariseos, sino con los que eran fanáticos y religiosos. Y sin embargo en la actualidad se aplica al revés. Los religiosos son duros con la gente que no conoce de Dios. Y ahí mismo se cumple lo que hablábamos en la impartición pasada, que se cumple la parte de que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Entonces ve, como ellos no tenían misericordia, Jesús también le hablaba duro y fuerte a ellos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos,
y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así decimos muchos dominicanos. Si yo hubiese vivido en los tiempos de Pedro Santana y Duarte, no echamos a Duarte de aquí, porque Duarte se tuvo que ir huyendo de aquí, porque lo iban a matar. Y eso todavía impera en Dominicana y en los latinos. La mente Pedro Santana y Cacique. Y para uno vencer eso tiene que luchar mucho y pedirle a Dios. Oye, después que Duarte da todas las ideas y hace todo los croquis para ser liberado, ¿qué hizo Pedro Santana cuando cogió el mando? Mató a Sánchez y a Mella, y a Duarte no lo mató porque salió huyendo. Oye, después que ellos dieron su vida y pelearon, después que vencieron, lo mató para quedársele al mando. Claro, lo traicionó y se quedó gobernando. Y después de ese tuvimos otro presidente un poquito mejor que ese, que se llama Trujillo, como unos 100 años después, más o menos. Ay, pero ya eso no se va a repetir, esperamos. Entonces, oye lo que Jesús le dice. Ok. Alaba, sopla y quema. Candela, chispa y fuego. Mira acá. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Eso es lo que lloraban siempre que iban. Y eso le dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que soy hijo de aquellos que mataron a los profetas. Ellos adornando los sepulcros, yendo siempre a lamentarse ahí. Ellos lo que daban testimonio de que ellos eran hijos de los mismos que lo mataron. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes. Oh, ay, ay, ay. Casi nada. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpiente, generación de víboras. Eso se refiere a realmente el ADN de la serpiente, es conectándolo con Satanás. Ese era el sentido que se le daba a serpiente y víbora en ese sentido. Por lo tanto, es aquí, yo os envío profetas y sabios y escriba. Y aquí vamos a cerrar porque el tiempo no da. Y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel es justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Ese pasaje hay que verificarlo, pero no vamos a entrar en esos detalles. A quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Sobre esta generación, y una generación en el tiempo de Yeshua eran 40 años. Por eso cuando Yeshua profetizó, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. Lo que Jesús le profetizó, inclusive ahí habla de la gran tribulación, que sabemos que hay otra, se cumplió entre el año 67 y el año 73 de esta era. Pues Jesús dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación. Y la generación en el tiempo de Jesús eran 40 años hasta que todo esto se haya cumplido. Y todo lo que Jesús profetizó en Mateo 24 se cumplió entre el año 67 y 73, para que estemos claros. Aunque hay profecías que tienen múltiples cumplimientos, pero él le dijo eso cuando le dijeron, mírenle el templo, el edificio. Él dijo, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Y realmente eso sucedió literal. No quedó una piedra entera, porque la piedra y las paredes estaban llenos de oro, y los romanos, para buscar oro, eso lo volvieron arena. Amén. No es que sí, un botón se me cayó. Es de oro, mire, ve. Si es de oro, decimos que está cayendo oro. Alaba. Gracias a Dios que tengo esto abierto, porque si hubiese estado cerrado. Pero me entienden. Entonces resulta eso, que los romanos molieron. Lo que pasó fue que me estaban despegando.
esos dos botones se me jaló ahorita. Yo le dije a mi esposa que no sé. Fueron los dos, pero se cayó uno. Que se me quedó como enganchado el saco en algo. Entonces, no quedó piedra sobre piedra. Supuestamente lo único que quedó fue el muro de los lamentos. Pero hasta eso hay que estudiarlo, porque está en duda de que los romanos dejaran ese muro ahí cuando podía tener oro. Según algunos críticos dicen que eso lo construyeron después, en el mismo lugar, pero después. Y tiene lógica, porque la profecía era que no iba a quedar una piedra. Y si quedó el muro, entonces quedó más de una piedra. Aleluya. Aunque metafóricamente hablando, podía quedar algo parado y como quiera se cumplía. Dice acá que con esto es: por tanto aquí yo os envío profeta y sabio y escriba. Ese pasaje es fuerte, porque hay algunas corrientes que enseñan que el último profeta fue de que Juan el Bautista. Y Jesús dice que él envía profeta y ya Juan estaba muerto hacía años. Entonces, si Juan era el último, ¿cómo es que Jesús va a enviar profeta? Y si Juan fue el último profeta, ¿cómo es que a Pablo le salieron unos profetas? Y fue cuando Pablo va a predicar, el primer viaje misionero de Pablo, fue unos profetas que oraron por él y lo enviaron. Y después de eso le apareció 2 veces un profeta que se llama Gabo, y le profetizó hasta juicio y hasta la muerte y todo. Entonces, ¿cómo es que Juan fue el último? Estamos viendo, son cosas tan fáciles. Y ahí, por ejemplo, yo tengo amigos que son de cierta secta o no secta, ciertas religiones dentro del cristianismo, que ellos predican eso y lo enseñan. Juan fue el último profeta, porque la Biblia dice: la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Pero Jesús dice que mientras haya mientras haya cielo y tierra, no iba a pasar la ley. Entonces, cuando tú lees ese pasaje, tú tienes que saberlo interpretar y buscar otras traducciones, otras versiones. Y si puede ir al griego y el hebreo, mejor todavía. Entonces, cuando leemos, ¿fue Juan el último profeta? Sí. Juan fue el último profeta mesiánico que profetizó acerca de la venida del Mesías. Juan fue el último. Pero después de Juan, el mismo Cristo era profeta. Y siempre ha habido profeta y habrá profeta. Claro, amén, gracias. Claro, porque ahí en Corintios dice: el profeta compórtese de esta forma. Entonces, si dan una forma para regular cómo debe comportarse el profeta, porque pónganse sobre sus pies. Vamos a orar. Aleluya. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta hermosa tarde, ya tarde, 12:15, que nos ayude como oramos en la clase pasada. Que nos ayude a no ser religiosos ni fanáticos. Que nos ayude cada día a ser más humildes. Porque hay niveles de interpretación de la Biblia que no se revelan por más que tú ores, ayunes. Hay niveles que solamente se revelan a las personas humildes. Hay 4 puertas, aunque hay 32 senderos de sabiduría. Hay 4 puertas que uno puede entrar a la sabiduría y la excelencia. Y una de esas puertas es con dinero. Suena raro. Hay uno de los caminos de la sabiduría que se entra con dinero. Porque hay que invertir. Hay que comprar. Hay uno que se entra con tiempo. Hay que dedicarle tiempo, dedicación, pasión. Pero la puerta más elevada es con humildad que se entra. Ahí no importa que usted estudie, que usted compre los libros, haga los mejores cursos. Si usted no es humilde, no se le revela. Porque una cosa es información y otra cosa es revelación. Una cosa es información y otra cosa es conocimiento. Una cosa es información y otra cosa es sabiduría. Yo conozco gente que se saben todo de la Biblia y todo. Y tienen toda la información de la Biblia, pero no son sabios. Y andan por ahí haciendo cosas malas, aún con la misma Biblia. O sea, juzgando gente, maltratándolo, pisoteándolo, humillándolo, con el mismo conocimiento, pero sin sabiduría. Porque el conocimiento se obtiene a través de la repetición y los estudios, pero la sabiduría viene de lo alto. Usted no puede estudiar para ser sabio. Usted o es o no es. Usted puede estudiar para adquirir conocimiento, informaciones. Y en la forma que lo aplique se le llamará sabiduría.
Y la misma Biblia lo va a llamar sabiduría. Y la Biblia te va a decir, adquiere sabiduría, aplicando el conocimiento de la palabra de la manera correcta. Entonces cierren sus ojos ahí. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude cada día. Mi oración siempre, o parte de mi oración, siempre ha sido: Dios, pon en mí el querer como el hacer. Porque yo desde niño tengo un principio mío, no un principio universal, pero también un hermano que yo tengo, el mayor de padre y madre, siempre teníamos eso. Que nosotros decíamos antes de conocer a Dios. Cuando yo quería aprender algo, yo decía: Dios, yo quiero que me dé vicio de tal cosa. Porque nosotros decíamos que el que era viciado de algo aprendía. Por ejemplo, una vez yo me cogí con el inglés. Yo aprendí a hablar inglés yo solo. Porque a mí me botaron del instituto por bruto de inglés. Literalmente, serio. Entonces yo aprendí, como no me querían en el instituto porque era muy bruto, según ellos, yo aprendí solo. Pero era una motivación, una pasión. Después me pasó lo mismo con el francés, el alemán y los demás idiomas que yo aprendí. Entonces nosotros decíamos que todo era una pasión, pero nosotros llamamos a la pasión era vicio, porque esa palabra pasión era como muy sofisticada. Yo decía: yo quiero que me dé vicio de tal cosa. Y cuando tú ibas a la cancha o al play y alguien te daba una paliza, tú decías: que este es un viciado, no sale de la cancha hoy. Eso da a demostrar que el que es viciado se supera y aprende. Que es un viciado, usted no sale de aquí. Entonces, amén. Entonces luego cuando vengo a la Biblia, me doy cuenta que es que Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y siempre yo he orado por eso. En mi primera Biblia que yo compré, porque primero me prestaron una, no podía rayarla, pero la primera que yo compré, yo escribí: Dios, en todo lo que yo esté equivocado, ayúdame a estar presto a cambiar, algo así. Y otra cosa que escribí fue: nadie tiene toda la verdad acerca de ningún tema de la Biblia. Cada versículo bíblico tiene 600,000 interpretaciones válidas según el pensamiento oriental. O sea, los judíos creen eso. Porque los judíos dicen que cuando ellos iban a cruzar el Mar Rojo, que no se llama Mar Rojo, pero está bien, el Mar Rojo, se llama Mar de Uncos o Mar Delfín. Lo que pasa es que en inglés escribieron Red Sea, Red de rojo, Red Sea, y a una E se le borró. Porque era Red Sea, Red de Unco, Red Sea, Mar de Uncos. Se le borró una E y quedó Red Sea, según un documental que yo estaba viendo. Y se quedó como Mar Rojo, pero no era Mar Rojo, es Mar de Uncos o Mar Delfín. En hebreo se llama Yan Suf. Entonces cuando ellos iban a pasar por ahí, eran 600,000 hombres adultos de a pie. Y que cada uno interpretó el milagro de una forma diferente. Y por eso, los judíos entienden que hay 600,000 interpretaciones válidas en cada versículo de la Biblia. Se dice que Salomón podía hacer 200 parábolas de cada versículo e interpretarla de 300 formas diferentes cada una, de la memoria, de la mente. Parece que era sabio Salomón. También enseñan los hebreos que cuando la gente comía el maná le sabía acorde a su corazón. Si tú tenías un buen corazón, el maná te sabía carne, a miel. Si tú tenías un mal corazón, te sabía a cualquier disparate. Alaba ahora. Oye, el maná le sabía acorde a su corazón. Y eso mismo pasa con la Biblia y la palabra, que es el maná. Jesús, que es la palabra. A Jesús tú lo vas a tomar acorde a tu corazón. Jesús se te revela y te habla acorde a tu corazón. Por eso cuando una persona viene con un corazón malo y lee la Biblia, ve muchísimas contradicciones según él y muchísimas cosas raras y malas. Pero cuando una gente viene con un buen corazón, aunque no sea un profesional, haya estudiado, todo lo ve positivo y ve lo bueno, lo dulce y lo agradable, porque la Biblia se te revela también acorde a tu corazón. Padre, gracias en esta hora. Hola, saludo y bienvenido a este su canal de YouTube, Juan Frías Ministries. Le habla su hermano y amigo el ministro Juan Frías para invitarle a que se suscriba
a nuestro canal y sea parte de esta gran familia de Dios. Recuerde activar la campana de notificaciones para que le lleguen las nuevas informaciones de nuestro contenido que subimos cada día a esta plataforma. Dele me gusta, comente y comparta para que podamos llegar a más personas y otros también puedan ser bendecidos. Bendiciones para usted y todos los suyos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.